El día de ayer fui a ver la película de Oppenheimer y quiero platicar un poquito sobre eso. Es una buena película, es una muy buena película. Hay un pequeño punto que, sin embargo, no me gustó o me hubiera gustado un poquito más de otra manera. Pero en sí es una gran película, desde que te sientas no te agarra hasta el final. Es muy rápida, tiene muchos diálogos, de hecho no tiene ninguna escena, tiene muy pocas escenas de acción. Bueno, de hecho no tiene escenas de acción, pero tiene la escena, desde luego, de la bomba atómica. Y no voy a decir spoilers, eso no fue un spoiler porque todos sabemos que trata de la bomba atómica, pero es una estupenda película, es una película genial. Recomiendo que la veas, sí, y no solo una vez, sino 2 o 3 veces. No es una película difícil, pero sí tiene muchos argumentos, es una de muchas ideas. Es más un drama acerca de la vida de Robert Oppenheimer. Y si no lo conocías, bueno, ya lo conoces. Y este fue uno de los personajes más importantes del siglo pasado. Porque sobre sus hombros, literalmente cambió el curso de la historia. De una manera un tanto bélica, se puede ser, pero también científicamente. Y sí, esta película trata sobre lo científico, pero también trata sobre la parte política de la vida de Robert Oppenheimer. Estamos hablando de que en aquel tiempo, la Segunda Guerra Mundial, pues es una guerra entre naciones, ahí nada es fácil, ahí el que tiene más poder es el que gana, y así son las cosas. Si Estados Unidos no hacía primero la bomba, la iba a hacer Alemania, de la mano de Heisenberg, también estaba estudiando eso. Y era una carrera contra el tiempo, de ver quién lo conseguía primero. Así que, pues primero trata sobre la vida de Oppenheimer. Él nació estadounidense, sus padres no son estadounidenses, sus padres eran Alemania, sus padres eran judíos, pero él nació en Estados Unidos. Sin embargo, en la época en la que él era un joven, Estados Unidos no tenía física, o tenía muy poca, casi nula. La física estaba concentrada mayormente en el lado de Europa, allá en Alemania, en Francia, en Dinamarca, Copenhague, incluso también en Inglaterra, ¿sí? Pero el lado europeo era el lado más científico. Estados Unidos casi no tenía. Sin embargo, Oppenheimer, al ser un dotado en estos temas, probablemente consiguió una beca, se fue hasta Europa y ahí empezó a estudiar física. Sin embargo, cuando estaba estudiando física, empezó como todos los estudiantes de física, siendo chalán, es decir, siendo físico experimental. Una disculpa para los experimentales. Los físicos experimentales se tratan más de las partes técnicas, de los instrumentos, de osciladores, de, no sé, matraces, no sé, el lado más experimental de las cosas. Oppenheimer nunca fue bueno con esa parte de la física. Él era muy bueno para las matemáticas y la teoría, pero bastante malo para lo experimental. Y en la película te lo muestra. Hasta que un día conoció a Bohr. Bohr era uno de los físicos más agudos, más mejores, de los mejores físicos de aquel tiempo. Estamos hablando de que Bohr corregía a Einstein. ¿Cuántos físicos pueden hacer eso? ¿Cuántos físicos pueden presumir de haber corregido a Einstein? Bohr era uno de aquellos que podía hablar de tú a tú con Einstein. Entonces, Oppenheimer vio una conferencia de Bohr, llegó a conocerlo, habló con él, hizo preguntas. En la película te dice que él hizo la única pregunta buena, la única pregunta que vale la pena. Y Bohr le recomendó a Oppenheimer que estudiara física teórica, que se olvidara del lado experimental, que él tenía futuro en la física teórica y que debería de ir a Copenhague con él, con Max Born, otro de los físicos, otro de los fundadores de la mecánica cuántica, Max Born, con Bohr, con Heisenberg. Sin embargo, Oppenheimer, la verdad no sé si llegó a ir a Copenhague o no. Lo único cierto es de que luego, ya un físico, se volvió a Estados Unidos y ahí empezó a fundar la física estadounidense. Probablemente fue en Chicago donde empezó el Instituto de Física Teórica. Se unieron más profesores, cada vez más profesores. Y desde luego
cuando estalló la llegada al nazismo en Alemania y todo el antisemitismo, muchos buenos físicos se refugiaron en Estados Unidos. Einstein, el propio Einstein, se fue para allá. Y Estados Unidos se convirtió en la nueva sede, en el nuevo, ¿cómo se dice? Sí, el nuevo país con más física en el mundo, la potencia científica mundial. Estados Unidos, Alemania, también por allá los rusos, también. Pero Estados Unidos de repente, de la noche a la mañana, llegó a ser una potencia científica bastante importante. Luego, lo que pasó fue de que, bueno, Alemania, bastante cerca de conseguir la bomba atómica, una bomba con capacidades de destrucción masivas, al enterarse de esta posibilidad, Einstein, de la mano de Slizard, bueno, por recomendación de Slizard, le recomendó que le escribiera una carta al presidente Roosevelt para que Estados Unidos también construyera su propia bomba atómica. Porque te digo, en la guerra nada es fácil. Yo sé que los pacifistas dicen amor y paz, pero las cosas no se solucionan así. Una vez que tienes un conflicto entre naciones, esto es demostrar quién tiene el mayor poder y quién tiene la capacidad para destruir al otro. Que sí, hay muchas vidas inocentes implicadas, sí, pero una vez ya estás en ese conflicto, ¿qué haces? No, si no construían Estados Unidos la bomba, lo hubiera hecho Alemania, y si no, los japoneses hubieran ido con todos, con todo. Entonces, esto no es fácil de ninguna manera. El caso fue de que Einstein le escribió la carta al presidente Roosevelt y se formó primero un consejo y luego ya un proyecto militar bastante importante, que es el proyecto Manhattan. ¿Y quién sería el indicado para liderar este proyecto? ¿Quién? De entre todos los físicos. Alguien que entienda tanto a científicos como a ingenieros, como a metalúrgicos, como a los propios militares. El nombre que surgió fue, por supuesto, el de Robert Oppenheimer. Un joven profesor de física bastante capaz, con una actitud algo ególatra, pero siendo un genio totalmente, y con una capacidad nata para el liderazgo. Estamos hablando, y en la película te lo muestra, de que cuando era un profesor ya se podía meter a organizar gente y tenía una capacidad de liderazgo innata. Entonces él era el indicado para dirigir este proyecto, para controlar tanto a científicos como para comunicarse con militares y a todos ponerlos en orden para conseguir la bomba atómica, porque ese fue algo importante, el orden que tuvo Estados Unidos al momento de hacer este proyecto. Allá en Alemania, unos dicen que Heisenberg no quería que Alemania tuviera una bomba, otros dicen que no fue que no quisiera, que si hubiera sido por Heisenberg, él sí lo hubiera hecho, pero que hubo bastante descoordinación en el lado de Alemania. Estamos hablando de que en Estados Unidos únicamente hubo un proyecto, el proyecto Manhattan. Acá en el lado de Alemania había varios centros independientes que estaban estudiando eso mismo. Entonces, cuando tienes varios centros independientes, ellos mismos luchan por los recursos, luchan por el uranio, luchan por varias cosas y no se ponen de acuerdo. Entonces, esa descoordinación también es una pérdida de tiempo. Podemos entrar más en detalle luego, a lo mejor, no lo sé. Pero sí, eso fue lo que pasó. Y bueno, el resto es historia. Esta película trata sobre esto, todo desde el punto de vista de Oppenheimer. Tiene partes científicas, te muestra cómo van haciendo la bomba, te muestra cómo hacen el reactor. Eso es la parte que no me gustó. Quizá si hubieran puesto más escenas acerca de los científicos interactuando, al enterarme que iba a estar Feynman, por ejemplo, yo creí que íbamos a tener más escenas con Feynman, más escenas con todos ellos, con Teller, con Hans Bethe, entre los científicos interactuando, pero son muy pocas y esa fue la única parte que no me gustó de la película. No es cierto, hay otra, pero para decirla tengo que entrar en spoilers y eso tal vez en un siguiente video. Pero más escenas de la parte científica hubiera estado genial. Sin embargo,
aún así la película funciona de los dos lados, del lado científico y del lado político. Porque el otro peso que tuvo Oppenheimer fue toda esta responsabilidad social y política de las implicaciones que tuvo construir la bomba atómica. El lado moral de que una vez que has hecho esto y la han usado, todo eso pesa sobre tus hombros. Realmente sientes el miedo que sintió Oppenheimer y toda esta bruma, toda esta, sí, responsabilidad, todo este arrepentimiento. Pero es una película genial, literalmente. Si no la has visto, hazte un favor y mírala porque es cine. Y bueno, nada, solamente quería compartir mi opinión. La vi, está genial, la voy a ir a ver otra vez, probablemente, no, seguramente, es totalmente seguro que voy a ir otra vez. Y pues nada, véanla. Y también les comunico que voy a hacer una lista de películas que sí o sí tienes que ver si te gustó Oppenheimer, porque hay algunas. Por ejemplo, si quieres ver más a Feynman en el cine, hay una película sobre el Challenger, un cohete espacial que explotó, ahí sale Feynman. Y si quieres ver también a Bohr y a Heisenberg, hay una película que se llama Copenhague. Y hay otras, pero eso las diré en un video, para que este no esté tan largo. Así que nada, nos vemos, científicos, y chao, chao, bye.